Ya. Ya, bueno. Muy buenas tardes, profesora Ana Milena. Nos encontramos grabando este video en razón de nuestro parcial de Historia de las Ideas Políticas 1. Este parcial hace referencia al segundo corte académico. A continuación, nosotros vamos a exponer acerca de la temática de Maryland y la crisis religiosa que tuvo lugar en este estado. El grupo está conformado por Juan Diego Berrocal y quien les habla, Steven López. Como todo hito histórico, es importante recalcar la importancia que tiene la cronología de los hechos, cómo ocurrieron y en qué orden ocurrieron las cosas. De esta manera podríamos establecer que la fundación de Maryland tiene lugar en el momento en el que Carlos I le cede a Cecilius Calvert, quien en ese momento oficiaba como barón de Baltimore, por medio de la cédula real del año 1632, unos acres de tierra en América con el fin de mover o trasladar el feudalismo a estas nuevas tierras, es decir, iban a utilizar esta en forma de colonia. Lo que sucede es que desafortunadamente este sentimiento de libertad o de libertinaje, como le han llamado algunos historiadores en momentos precisos, confundió los sentimientos de los moradores de Maryland y desafortunadamente para la corona se creó un sentimiento de libertad dentro de la colonia, una libertad que no era propia sentirlo en ese momento, puesto que las personas estaban acostumbradas a seguir la pauta o el ritmo que marcaba la corona. De esta manera cabe destacar que en este proceso se consuma, digamos, un proceso, valga la redundancia, bastante histórico y longevo, en el que George Calvert, que era el padre de Cecilius, había recibido de la mano de Jacobo I el título de Lord de Baltimore mucho tiempo antes, y a la vez la adjudicación de tierras en Avalon, que es otra provincia en la que se habían establecido de forma previa. Esta no prosperó en razón de una fuerte presencia francesa en la zona y además que el clima no le sentó bien a los moradores. Ahora bien, hacemos referencia a Maryland como el lugar que el barón pretendía que se estableciera para que en estos nuevos predios o en estos nuevos aposentos se creara no solo un remanso de paz, sino un hogar para los protestantes y para los católicos que también se encontraban en conflicto dentro de las tierras de la propia corona. Empieza a crearse un resentimiento propio en la provincia, perdón, de Maryland, en la colonia de Maryland, puesto que se empiezan a evidenciar una cierta clase de preferencias o de tratos que recibían los católicos, como lo eran ocupar los puestos que eran poder y recibir menos cargas fiscales. En este momento, los protestantes se quejaban mucho de un hecho en concreto y era de que no les presentaban a ellos una serie de préstamos para que estos pudieran comprar terrenos. Aquí entramos entonces a un periodo bastante histórico, no solo dentro del territorio de la propia corona inglesa, sino también de la provincia de Maryland. Y esto lo digo en razón de que todo lo que sucedía en aquel momento en Inglaterra golpeaba de forma directa a la colonia. Y es que de esta manera entramos al periodo de la República, que fue un periodo bastante difícil, puesto que digamos que son las primeras escaramuzas o los primeros conflictos directos que se tienen en la colonia de Maryland, y esto se da puesto que en Inglaterra, en razón de una guerra civil, había sufrido Carlos I su ejecución. Bajo este orden de ideas, en Saint Mary's o Maryland, se nombra gobernador un protestante para que la corona no tome represalias en contra de esto.
aunque digamos que esto no sirvió de mucho, puesto que la corona posteriormente enviaría un comisionado para tomar control de la colonia y destituye al gobernador que había sido nombrado, que aunque decía era protestante, no era un puritano. Ahora entramos a otro periodo bastante histórico, que como lo es el protectorado, que va de 1653 al año 1659, y lo que ocurre en este es que se da precisamente después del periodo de la República en Inglaterra, y se tiene como gobernador de la colonia a Oliver Cromwell. Bajo el mandato de este se provoca The Battle of Severn, o la batalla de los severos, que es donde los puritanos toman el control de la colonia y expresan su, digamos, su desasosiego de la forma en la que se venía administrando la propia colonia. Posteriormente, un año antes, perdón, antes de acabar el protectorado, Cromwell le devuelve la potestad al mando a quien se la había quitado, que era el Lord de Baltimore, o sea, Cecilio Calvert. Entramos entonces al periodo histórico de la llamada Restauración, que es que se vuelve Inglaterra sobre sus pasos y de esta manera se vuelve la monarquía, con la salvedad de que esta vez no era un solo rey, sino eran dos que se daban de la dinastía de los Estuardo. De esta manera, digamos que afectó a la colonia de forma muy severa, puesto que se debilitó el poder del varón en la propia. De esta manera, Carlos II le entrega a William Penn y a Jacobo II parte del terreno que era de Maryland o de Saint Mary's, y no llegaron estos, vale aclarar, a anular el decreto, digamos, por el cual habían adjudicado estas tierras, puesto que fueron destituidos del trono. Entonces, con ambos monarcas volcados al propio catolicismo, los protestantes llegan a la corona. Se configura entonces una serie de problemáticas más grandes, no solo en la propia Inglaterra, sino en la colonia de Maryland. Siguiendo el proceso de restauración, también podemos notar que, y esto es uno de los factores más fundamentales o importantes de este periodo, que al tomar los anglicanos, los anglicanos protestantes, la corona, con María II y Guillermo III, Maryland entonces se somete a un control de carácter protestante, volviéndose una provincia real no desde el momento en el que estos personajes toman el poder, y esto se da en razón de que el mensajero que había sido enviado por Baltimore fallece en el camino a la colonia de Maryland, puesto que esta fue la última de las colonias en coronarse como una colonia real o una provincia real. Pasan alrededor de 12 años en los que un protestante, que entonces sería Benedict Calvert, vuelve a tomar el control de la provincia, heredando el título que antes fue de su familia, como lo fue el barón de Baltimore. Como dato curioso, también se tiene el hecho de que desde el periodo de la restauración, que fue un periodo, digamos, no solo de una crisis o de una falta de un estructurado político y social bastante fuerte, en Maryland empezaron a presentar la migración de muchas personas, como lo eran especialmente los holandeses, los alemanes luteranos y los irlandeses. De esta manera los dejo con mi compañero Juan Diego Berrocal. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho por mi compañero, más que todo la historia del cómo se dio el inicio del séptimo estado de los conocidos hoy en día Estados Unidos de América, hablaremos en esta ocasión de cómo fue el enfrentamiento entre las diferentes culturas que estaban siendo añadidas a este territorio. Y comenzamos con
lo que fue la inmigración, debido a la gran cantidad de inmigrantes que pudimos encontrar en la época colonial, pues los enfrentamientos entre culturas religiosas, entre creencias y otras costumbres no faltaban. Realmente estos fueron hechos que tuvieron gran importancia en la evolución de estos estados, dado que en ese momento se consideraba como sacrilegio el aceptar religiones ajenas a la tradición católica. Cabe recalcar que el catolicismo era la religión por excelencia en las comunidades europeas, y más que todo cuando querían y pues conquistar y colonizar el territorio encontrado, el territorio americano, quisieron pues introducir dichas creencias, introducir dichas costumbres en la comunidad pues recientemente descubierta. Por lo que hubo un muy fuerte enfrentamiento entre las costumbres europeas antiguas y las costumbres nativas americanas, que de una manera muy primitiva fue el cristianismo. Teniendo en cuenta esto, pues durante cierto periodo de la evolución del estado de Maryland, se decide instaurar una ley llamada la Ley de Tolerancia Religiosa del año 1649 de Maryland, la cual, pues, como se plantea en su mismo nombre, tenía como fin, pues, finalizar con las disputas entre las diferentes creencias, las diferentes costumbres que podíamos encontrar en el territorio, principalmente entre la católica y la cristiana. Claro está que dentro del grupo de los protestantes no se encontraba solo la religión cristiana, no solo encontrábamos el cristianismo, sino que también podíamos encontrar el paganismo, el anglicanismo, los puritanos, entre otros. Incluso hubo una muy pequeña parte de la población que era judía, proveniente de las distintas provincias europeas originales. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la historia de las disputas entre las diferentes creencias, esta ley en un principio no fue apoyada, pues se podría decir que durante los primeros 2 años de esta no fue muy apoyada, que digamos, dado que en ese momento era mucha mayor la población con creencias católicas que los protestantes, pero con la continua inmigración, pues se fue evolucionando, se fue haciendo mucho más fuerte esta ley. Como se puede observar en este momento, la creciente llegada de los inmigrantes hizo que en la ciudad capitalina, en el momento de Baltimore, pues se volteara, se inclinara hacia la tolerancia entre las distintas religiones. Lastimosamente, durante los inicios de otro de los periodos de la evolución de Maryland, más concretamente en el año 1652, se decidió derogar permanentemente dicha ley, dado que los protestantes que subieron al trono no eran aquellos que pues estaban de acuerdo con la tolerancia entre religiones, porque consideraban que con tal maltrato que sufrieron en, ma en manos de los católicos, de los líderes católicos, no consideraban que era justo para ellos que los católicos simplemente estuvieran ahí como si nada, por decirlo de una manera. Por lo que decidieron derogar esa ley y pues y seguir con las disputas con el fin de erradicar de manera definitiva el catolicismo, la religión europea por excelencia, e instaurar el cristianismo. Cabe recalcar que esa pareja de protestantes no eran cristianos,
sino que era uno puritano y el otro era anglicano, pero con fines de no generar envidia, no generar rencor ni odio hacia ellos, decidieron que la mejor opción para establecer como una religión oficial era el cristianismo. Afortunadamente, tan solo un año después de esta, con los primeros indicios de lo que fue la restauración, esta, esta posible derogación, esta propuesta fue totalmente anulada porque los poblandos de dicho territorio no estaban de acuerdo con ello. Más que todo porque en su mayoría eran inmigrantes con distintas culturas, distintas creencias, que no consideraban pertinente otra de las tantas luchas que hubo en su momento por saber o por determinar qué religión era la mejor, por decirlo de una manera, en ese estado. Entonces, durante ese momento se decidió anular la propuesta hasta el año 1692, en el que se inició un nuevo proceso posterior a la restauración. Se decidió incentivar un proceso en el que se derogara de manera definitiva, sin ningún obstáculo, para poder erradicar de una vez por todas esa ley. Esto se hizo principalmente por dos motivos. Primero, como dijo mi compañero anteriormente, la familia del barón de Baltimore quería recobrar su poder, por lo que no estaban de acuerdo con dicha ley, no querían que otros habitantes con otras creencias, pues simplemente tomaran otra vez el poder de una manera para ellos injusta. Y otro de los motivos fue porque durante esa época se dieron demasiados eventos históricos con mucho más peso que simplemente la tolerancia entre religiones, como lo fueron las distintas guerras coloniales, las guerras civiles, la firma de decretos, más que todo en la ciudad vecina, que fue Washington, que en este momento conocemos como la capital más importante del mundo, por lo que pues no consideraban que el eco que generaba esta ley fuera lo suficiente como para mantenerse en pie mucho tiempo y que podía ser utilizado para otros fines, por lo que de una vez por todas, en octubre de 1694, se deroga de manera oficial dicha ley. Adentrándonos en el legado que dejaron todos estos eventos, podemos hablar del legado romano de dos maneras. Legado romano podemos hablarlo desde la perspectiva religiosa, como lo podemos mencionar, dadas las creencias, dadas las disputas entre esta y la posterior ayuda, la posterior tolerancia, y también lo podemos tomar desde el ámbito político el cual puede ser percibido en la etapa republicana de Maryland, que fue pues notoriamente uno de los principales legados que nos dejó la Roma clásica. Y por el lado del legado cristiano, pues podemos observar cómo el cristianismo se volvió la, la ley por excelencia, incluso después de la derogación de la ley de tolerancia, fue fue la religión más común en ese territorio. Además, que podemos encontrar que la esencia del cristianismo nos plantea cómo existen diferentes religiones que, a pesar de tener nombres diferentes, detalles diferentes, poseen una misma estructura, como lo es un Dios único, es decir, que son monoteístas, un Mesías o un profeta y también un libro sagrado. Por ejemplo, podemos establecer que el cristianismo va de la mano con el judaísmo y con el islamismo. En este caso fue el cristianismo el que se instauró en el territorio, sustituyendo a la religión británica y europea por excelencia, que era el catolicismo. Entonces, siguiendo con la misma línea, podemos encontrar que estos fueron los legados
instaurados en la historia de el séptimo estado de los conocidos hoy Estados Unidos de América, el estado de Maryland, cuyos condados y ciudades, como lo fueron St. Mary's y Baltimore, influyeron mucho en la historia tanto norteamericana como mundial, dado que pues transfirieron las costumbres y los hechos antiguos en la parte en la parte occidental próxima del mundo hacia la parte occidental recientemente descubierta. Y con esto finalizamos nuestra exposición, nuestro video informativo, agradeciéndole mucho su atención y deseándole un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.